Muy bien, mis hermanos, pues hoy vamos a revisar un tema fundamental, un tema esencial, como les decía, de la vida en Cristo. Es un tema verdaderamente esencial. Jesús, el Hijo de Dios, es el tema y el objetivo es conocer a Jesús como Dios. De hecho, muchas de las desviaciones doctrinales, religiosas, tienen que ver con no entender este tema. Por eso la importancia de conocerlo, de recibirlo, de tener revelación de parte de Dios al respecto. Y de hecho, podríamos decir que este tema es la base de la iglesia, porque si ustedes bien recuerdan, Jesús con Pedro tenían un diálogo, ahí la escritura lo señala, donde Jesús le preguntaba a Pedro, ¿verdad? Bueno, ¿y quién dicen que soy yo? Y decía Pedro, bueno, pues unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Elías, etcétera, etcétera, pero la pregunta obligada, la pregunta esencial, y es la misma que hoy Jesús te hace a ti, la misma que le hizo a Pedro, le dijo, bueno, ¿y tú quién dices que soy yo? ¿Verdad? Y allí Pedro responde, tiene una respuesta acertada, y lo interesante es que Jesús le dice a Pedro, pues no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y de esa forma Dios quiere revelarnos a Jesucristo, ¿verdad? Como el Hijo de Dios. Y las implicaciones de esa revelación, pues las vamos a estar desarrollando en este tema. Es esencial que lo recibas y yo sé que Dios va a estar dándote revelación al respecto. Vamos a conocer a Jesús como Dios. Pues Jesús es Dios. Así entramos de lleno. Es Dios con D mayúscula, es Dios. Es el mismo Dios altísimo. Eh, Hay un pasaje que nos deja ver ya algunos de los atributos de Jesús como Dios, y el primero lo encontramos en Juan 5:18, donde dice que entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba eh, el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Vean lo que dice ahí, o sea, Jesús decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. No es esta afirmación de Jesús la que él realizaba en aquel entonces, como la que tú y yo realizamos el día de hoy. Hoy cuando tú y yo decimos que somos hijos de Dios, y lo somos, lo argumentamos en el sentido de cómo lo hemos recibido. Tú y yo somos hijos de Dios por adopción, y esa adopción se dio cuando nosotros creímos en Jesucristo, cuando lo reconocimos como Señor y Salvador, y en ese momento vino a nosotros el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción, el cual desde lo más profundo de nuestro corazón nos convence y nos lleva a decir, somos hijos de Dios. No así con Jesucristo, no así con Él. Cuando Él decía que Dios era su Padre, Él daba a entender que Él era igual a Dios, se hacía igual a Dios, ¿sí? De hecho, si analizas este pasaje de Juan 5:18, vas a entender que la ira de los judíos, de los líderes judíos, de, de estos líderes que querían matarlo, era precisamente por esto que ellos entendían como una blasfemia, como un hombre
cómo un hombre pretendía ser como Dios, ser igual a Dios, ser de la sustancia de Dios. Era algo que volaba sus normas, ¿sí? Y por eso es que lo querían, lo querían matar, porque otra vez lee este pasaje. Entonces los líderes, ojo, los líderes se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, porque aparte de violar el día del descanso, el día de descanso, además de eso, decía que Dios era su padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Entonces ellos decían, blasfemia, blasfemia, eso es blasfemia. ¿Cómo puede este hombre decir que es igual a Dios, que es hijo de Dios, ¿no? Espero que entiendas la diferencia. No es, insisto, como tú y yo lo entendemos en cuanto a nuestra adopción, ¿no? Jesús hablaba de que Dios era su padre y él era igual a ese padre, lo cual chocaba con lo que se entendía en aquel momento, ¿verdad? Y por eso, entonces, aquí encontramos cómo el mismo Jesús, en sus propios argumentos, se hacía igual a Dios. También encontramos, fíjate aquí ahora lo que yo te decía, Mateo 9:3, dice, alguno de los maestros, otra vez, hace rato leíamos líderes, ahora eran estos maestros de la ley religiosa. Estos decían en su interior, es una blasfemia, es una blasfemia. Se les movía todo su interior porque decían, ¿acaso se cree que es Dios? Fíjate nada más, para ellos era una blasfemia que Jesucristo se manifestara como Dios. Pero fíjate lo que dice Mateo 9:4. Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Quiero que ahí reflexiones lo que está diciendo el pasaje. Jesús sabía lo que ellos pensaban. Así que les preguntó, ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? ¿Quién conoce los pensamientos? ¿Quién conoce el corazón? ¿Quién conoce lo más íntimo del hombre? Hace 8 días lo leíamos en un pasaje, pues solo el mismo hombre y Dios. Fíjate, entonces, este pasaje es súper interesante, este par de versículos, porque te vuelven a corroborar lo que veníamos platicando. Que los líderes religiosos, ¿sí? Entendían como algo blasfemo que Jesús se dijera hijo de Dios, que se hiciera a semejanza de Dios. Y por otro lado, el mismo Jesús sabía lo que estaban ellos pensando, ¿verdad? Él sabía lo malo la maldad que había en sus corazones. Y hace 8 días, si tú bien recuerdas, hablábamos de que estos son atributos de Dios, de saber lo más profundo del corazón en cuanto a la omnisciencia, que es todo el conocimiento que tiene Dios de forma exclusiva, ¿no? Pues aquí Jesús lo estaba manifestando, él sabía lo que ellos pensaban en lo más profundo de su corazón. Fíjate nada más, otro atributo de Dios manifestado en el propio Jesús. Pero hay más. Hay un pasaje en Juan 1:47 que dice que cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, dijo él, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael, pues, se sorprendió porque, pues, él no conocía a Jesús y evidentemente él sabía que Jesús no lo conocía a él y él preguntó, ¿y de dónde me conoces? Y Jesús le respondió, te vi antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera.
Y fíjate cómo reacciona Natanael. Dice, Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús le dice, eh, le respondió, ¿crees solo porque te dije que te vi debajo de la higuera? ¿Nada más por eso crees? Pues cosas mayores que estas verás. ¿Qué es lo que entendió Natanael? ¿Qué es lo que entendió Natanael? A ver, yo quiero que aquí me ayudes a descifrar este pasaje. Lo volvemos a revisar. Natanael primero le dice, pues, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dice, te vi antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Y ahí es cuando le cae el 20 a Natanael y le dice, wow, Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Quién me ayuda a descifrar qué pasó en ese pasaje? ¿Quién dice yo? ¿Nadie? Venga, ¿quién? Vero. Vero, a ver, dime qué pasó ahí, Vero. ¿Qué pasa, Rodo? Es Sí, que ¿qué se me pasó? fue tantito el internet. A ver, alguien más entonces. Marce, ¿qué pasó ahí, Marce? Pues ahí Natanael se dio cuenta que Jesús era Dios y no nada más porque lo había visto en ese momento, sino que él sabía que, bueno, más bien Jesús le dio a entender que aparte de que él lo conocía ya de siempre, iba a haber cosas mayores, o sea, iba a haber todos los milagros que él iba a hacer porque él era su discípulo. Entonces, ahí se da cuenta que pues que Jesús era Dios, que Jesús era el Padre, cosa que no habían entendido ellos. Bueno, también nosotros a veces no lo entendíamos, ¿no? Pero eso es lo que se da cuenta Natanael, que él era Dios y no lo habían comprendido. Yo es lo que entiendo. A ver, ahí les va. A ver, Carmen, ¿tú qué descifras de ese pasaje? Estoy analizando aquí lo que dice la palabra de Dios. Dice que cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, Ajá, en quien no hay engaño. sí, Entonces Dios tenía, Jesús sabía que ese varón, pues no era mentiroso, ¿sí? Por eso es que Jesús, bueno, entiendo yo que así, por eso Jesús responde esto, ¿no? Y le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? sí. Respondió Jesús, antes que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, te vi. Ya Jesús sabía de él, ¿sí? Él ya lo conocía, Ok, que él va a ser ese varón que iba a estar ahí, ¿no? perfecto, Porque muy pues bien. sabemos todos que Jesús, pues antes de que nosotros le pidamos, él ya sabe nuestras necesidades. De esta Sí, misma forma le entiendo que Jesús ya sabía de de este Natanael. israelita. Ajá. Ok, muy bien. A ver, aquí Esto que alguien le... Vero, levantaste la mano. A ver, Vero. Levantaste la mano. A ver, Vero. Sí, ya me regreso al internet. Bueno, yo lo que entiendo, lo que observo allí, es de que como ya esperaban la venida del Mesías y el Rey de Israel, ya lo tenían de acuerdo a las escrituras y de acuerdo a las profecías, cuando Jesús se presenta ante Natanael lo reconoce como en ese momento, como ese Salvador. Ok, se te fue un poco el internet, pero bueno, a ver, vamos de nuevo al pasaje. Me está fallando, ¿verdad? Sí, te está fallando la voz, pero bueno, con que escuches, a ver si Sí. puedes, pues Ok. no tienes el video,
A ver, por acá en la cámara de Anaí. Yo, Reina, hermano. Sí, Reina, viene. Bueno, con lo que escuché de las hermanas, creo que me confundí, no sé si estoy bien, A pero ver. creo que Natanael lo reconoció porque nadie, absolutamente nadie, él sabía que nadie podría saber quién era él, nadie podría adivinar quién era él. No, creo que ya me confundí. Y Bueno. el Señor al decirle que lo vio debajo de la higuera, pero no sabía su nombre, entonces con eso se da a entender que era un ser extraordinario, no era parte de nosotros, era Dios, ¿no? Sí, claro. A ver, ahí les va. Vean otra vez el pasaje. Fíjense nada más. Ahí está, ya lo pueden ver ahí. A ver. Ahí está. Fíjate nada más. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, dijo de él, he aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Eso lo dice Jesús, ¿no? Pero Natanael le dijo, ¿y de dónde me conoces? Y dando a entender pues que no lo conocía, ¿verdad? Físicamente. Pero Jesús le respondió, te vi antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. A ver, ahí te va la pregunta. ¿Qué estabas haciendo, no sé, hace una media hora? A lo mejor, ¿qué pasaría si yo te dijera lo que estabas haciendo hace media hora? ¿Qué tal si yo te dijera, obvio que no te lo voy a decir porque ni sé qué estabas haciendo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si yo te dijera que te vi hace una hora haciendo algo que nadie más sabía que estabas haciendo? Ujú. ¿Qué pensarías de mí? Me Ay, asombraría. pues eso fue lo que pasó con Natanael, porque Que cómo lo Natanael, supiste. ¿cómo lo supí? Exactamente, eso era lo que quería que cayeran en cuenta. Si yo te dijera ahorita, ay, Vero, pues yo te vi hace una hora que estabas ahí, tu jardín, cortando una rosa, y en ese momento, hace una hora, tú estabas cortando una rosa y estabas sola, encerrada, no había nadie que te viera, y yo te dijera, yo te vi hace una hora, ¿tú qué pensarías? Te sorprenderías, ¿no? Dirías, ¿y este cómo me vio? ¿Este cómo sabe lo que yo estaba haciendo? Imagínate, esto es lo que está pasando aquí. O sea, Natanael no había visto cara a cara a Jesús y Jesús lo sorprende porque le dice, te vi antes de que, y hasta le dice, fíjate, te vi desde antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Y es cuando Natanael dice, wow, ¿y cómo lo supe? Ah, no, pues eres Dios, ¿no? Eres el Hijo de Dios, porque nadie más podría haber sabido lo que yo estaba haciendo cuando Felipe me llamó, que estaba debajo de la higuera, porque ahí no había nadie. ¿Me explico? Y es ahí cuando le viene la revelación a Natanael y dice, wow, eres el Hijo de Dios, porque estás manifestando un atributo de Dios, el de la omnipresencia. ¿Sí? ¿Sí o no? Y luego Jesús le dice, le responde, ¿crees nada más porque te dije que te vi? Pues cosas mayores verás que esto. ¿Entendieron? ¿Sí ya? ¿Sí o no? Sí, Rodo, ¿Sí? ya entendimos. ¿Sí? ¿Ya entendiste? O sea, imagínate que yo ahorita te salgo con que yo te vi hace hora y media y vi clarito cuando pediste tus tacos o tu torta y yo no estaba ahí, ¿no? Yo te decía, yo te vi, y es más, yo estaba ahí cuando alguien te llamó y te pidió tal cosa. Pues tú dirías, bueno, ¿y este cómo lo hizo, no? ¿Sí o no? Sí dirías, ay, o ¿qué onda con este hombre? Pues así pasó con Jesús, ¿sí? Jesús, ahí en ese pasaje, el pasaje nos está mostrando cómo Jesús
manifestó un atributo de Dios, el de poder haber estado en espíritu, viendo lo que pasaba donde Natanael, cuando era llamado por Felipe. Y por eso Natanael se sorprende mucho, porque él dice, caray, sí, ¿cómo le hiciste si yo nunca te había visto? Y ahora tú hasta me dices lo que yo estaba haciendo, atributo de Dios. Fíjate cómo la Biblia tiene ahí sus elementos que requieren tener la atención adecuada para poder ver qué es lo que nos quiere transmitir. Pues ese pasaje nos está hablando de cómo Jesús tuvo esa capacidad para poder ver en el espíritu lo que pasaba en otro lugar físico que no era donde él estaba. Amén. Bueno, seguimos. Amén. Ok. ¿Dudas? ¿No? ¿Sí queda claro este pasaje? Este pasaje es muy interesante, pero hay que discernirlo. Hay que discernirlo. Entonces, fíjate, otra vez, en el 48, Natanael le dice, ¿y de dónde me conoces? Porque pues físicamente no lo conocía, pero Jesús le responde, te conocía en el espíritu. De hecho, en el espíritu te vi y oí lo que estaba pasando ahí debajo de la higuera. Y todavía le dijo, cosas mayores que estas verás. Bueno, entonces ya vimos ahí unos pasajes que nos hablan de cómo Jesús se hacía igual a Dios, de cómo lo odiaban por que se hacía igual a Dios, porque se decía hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Ya entendimos que incluso por motivo de eso decían que él era blasfemo, porque cómo era posible que un hombre se hiciera igual a Dios. Pero ya aprendimos también que Jesús no solamente decía hacerlo, sino también él tenía el atributo, la capacidad de poder conocer los pensamientos y el corazón de las personas. Y vimos otro pasaje donde Jesús mismo manifiesta la capacidad en el espíritu de poder ver y oír algo de la intimidad de otra persona, ¿verdad? Estando él físicamente en otro lugar. Bueno, hay muchos más pasajes, pero con esos bastarían para conocer los atributos de que Jesús se manifestaba como Dios. Luego, pruebas bíblicas de que Jesús es el mismo Jehová. Ese es el punto. Pruebas bíblicas de que Jesús es el mismo Señor. Fíjate lo que dice Jesús, hablando ya ahora no de él, sino de su palabra, de sus palabras. Dice, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Bueno, pues nosotros sabemos que la palabra eterna proviene del Dios Altísimo, del Dios que creó los cielos y la tierra, del Dios que le entregó sus ordenanzas por medio de una piedra tallada a Moisés, que este Dios poderoso que se le apareció a Moisés en el monte Sinaí, y luego Jesús dice que son de él mismo las palabras que no desaparecerán jamás, que son de él las palabras eternas. Otra vez Jesús mismo diciendo que él es ese Señor, ese Dios, ese Altísimo, porque solamente de ese Dios Altísimo es que las palabras no desaparecerán jamás. A ver, aquí hay otro pasaje, Romanos 9:5. Dice, Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana, pero y él es Dios, ¿verdad? Este es en la carta a los romanos, este es el apóstol Pablo, diciendo, Cristo era israelita en su naturaleza humana, pero él es Dios. Fíjate lo que dice,
el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. ¿Sabías tú que muchas de las religiones que dicen que Jesús no es Dios Altísimo, dicen que en las Escrituras no hay ningún pasaje que diga que Jesús es Dios Altísimo? De hecho, muchas religiones falsas se apoyan de ese supuesto, de ese argumento de decir, no, eso que tú dices no aparece en las Escrituras. Cuando no has leído las Escrituras puede que te agarre en curva eso. Los musulmanes argumentan eso, que Jesús ni la Biblia nunca dijeron que Jesús era Dios. Fíjate, para ellos es un profeta nada más. Sin embargo, ve cómo la Biblia es clara y el mismo Pablo lo dice, ¿no? Él era israelita en cuanto a su naturaleza humana y él es Dios el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. De hecho, este pasaje es muy interesante porque nos deja ver cómo Jesús en su naturaleza humana, siendo israelita, es 100% hombre, pero en su naturaleza espiritual él es Dios, el Dios eterno que reina sobre todas las cosas, quien es digno de alabanza eterna. Otro pasaje que nos deja ver que Jesús es el mismísimo Dios Altísimo, Jehová. Acuérdate que Jesús ya resucitado se presenta ante sus discípulos y Tomás, ¿te acuerdas de Tomás el incrédulo? Él dice que él no iba a creer hasta que él pudiera meter sus manos en las heridas del costado de Jesús, ¿no? Y fíjate lo que Jesús sabiendo eso le dice, pon tu dedo aquí, ¿sí? En su costilla y le dice, y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, le dice, cree, le da la ordenanza de cree. Y fíjate cómo responde otra vez, esto es interesante, cómo exclama Tomás, que dice ahí, mi Señor y mi Dios. Y Jesús le dijo, ¿tú crees porque me has visto? Benditos los que creen sin verme. Aquí lo interesante es que Tomás dice, exclama, mi Señor y mi Dios. Hay incluso religiones falsas que dicen, no, bueno, pero ahí dijo mi Señor, como decirle al Señor panadero, cosas así, ¿no? Pues no, en la mente israelita solamente había un Señor y un solo Dios. No se atreverían de haberle dicho a nadie así, con lo cual está él manifestando que en ese momento también se le reveló la divinidad de Jesucristo. Por eso él exclama, mi Señor y mi Dios, Dios Altísimo, Señor de señores, Dios de dioses, Rey de reyes. Es ahí cuando Tomás tiene una revelación. Y esto es importante señalarlo porque la divinidad de Jesús, su grandeza, su señorío, se manifiesta a los hombres por medio de una revelación espiritual de parte del mismo Dios. Es decir, Él se revela a los hombres y yo sé que a ti ya se te reveló el Señor Jesucristo como Dios Altísimo, como el Señor de los cielos, el Señor que vive y reina por toda la eternidad. Ahora vas a entender lo que empezábamos diciendo al inicio de la clase cuando Jesús le pregunta a Pedro. Bueno, todos los demás dicen que yo soy, ¿yo qué soy? ¿Quién dicen de mí? ¿Quién dicen que soy yo? Pues mira, si Jesús preguntara, ¿quién dicen que soy yo? Pues muchos dirían, pues mira que eres un profeta, ¿no? Que eres un buen maestro, que eres un ejemplo a seguir, que eres un crucifijo que hace milagros, que eres alguien de una moral muy alta, que eres un hombre ejemplar en la historia de la humanidad.
Sí, pero se voltea de frente a ti y te pregunta, sí, pero ¿tú quién dices que soy yo? Y nosotros con la revelación mismísima que nos da el Espíritu Santo, lo menos que podríamos decir es lo que dijo Pedro, tú eres el Hijo de Dios, bajo el contexto que estamos aprendiendo. Cuando uno dice, tú eres el Hijo de Dios, lo que estamos diciendo, tú eres de la sustancia de Dios, tú eres Dios, tú eres el Señor, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Eterno, eres el Dios Altísimo. Eso fue lo que Pedro realmente le estaba diciendo, ¿sí? Y luego, ¿qué le respondió Jesús? Ah, pues sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuál es esa piedra? Pues la revelación que tenemos de que Jesucristo, hombre, también es Dios eterno. Qué importante y qué sublime revelación. Bueno, más pasajes de que Jesús es el mismo Jehová. Juan 14:9 dice, también le pedía a Felipe a Jesús que les mostrara el Padre, y Jesús le respondió, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto al Padre. ¿Cómo que te muestra al Padre si me has visto al Padre? Amén. Y así estamos también nosotros. Nuestra relación para con Jesús es una relación directa con el Padre eterno, con el Dios que creó el cielo y la tierra. De ese tamaño es nuestra relación con Jesús. Bueno, pues ya lo habíamos visto hace un par de minutos. Jesús tiene dos naturalezas. Él es 100% Dios y Él es 100% hombre, ¿sí? Fíjate lo que dice Colosenses 2:9. Colosenses 2:9 dice, pues en Cristo, fíjate nada más, en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Esto es una revelación tremenda. En Cristo habita toda la plenitud de Dios, la llenura de Dios, la plenitud de Dios en un cuerpo humano. O de otra forma podría decirse, o en él habita toda la plenitud de la deidad en forma corporal. Esta es una idea que para muchos es muy difícil, si no es que imposible de recibir. ¿Cómo es posible que Dios eterno, a quien el cielo no lo puede contener, cómo es posible que el Dios eterno que conoce a cada estrella por su nombre, que conoce cuántos cabellos tienes en la cabeza, que conoce el día de tu nacimiento y el día de tu muerte? ¿Cómo es posible que ese Dios que creó las bestias marinas, toda clase de vida, que con su palabra de la nada creó el mundo, cómo ese Dios altísimo puede ser o vivir o haber vivido o manifestarse en un cuerpo como el tuyo y como el mío? Esa es una idea que por muchos, muchos años le ha roto la cabeza a mucha gente, le ha roto la cabeza a muchas personas, e incluso por eso que parece tan ilógico, muchos no pueden creer que Jesucristo sea Dios. Pero nosotros lo creemos, lo aceptamos, lo recibimos y lo entendemos como parte del amor de Dios por ti y por mí, porque el mismo Dios eterno se tuvo que bajar del trono, hacerse hombre para poderse entregar en un sacrificio perfecto por motivo de tu pecado, por motivo del amor
que te tenía, que me tiene, para que por medio de ese sacrificio no muramos, sino seamos perdonados y tengamos vida eterna. De ese tamaño es el amor que Dios nos tiene. Mira qué amor tan grande nos tiene Dios, que Él se hizo hombre y se entregó a muerte de cruz y se humilló hasta lo sumo por motivo de nuestra salvación, porque Él quería salvarnos y sabía que no había forma, no había otra forma, sino a través de esa manifestación de su deidad en un cuerpo humano para entregarse en la cruz como si fuera un pecador, para que en esa cruz Él tomara el lugar que a nosotros nos correspondía por motivo de nuestro pecado y de rebelión para contra Él mismo. Imagínate qué clase de amor. Oh Dios, ¿quién es el Hijo del Hombre? Decía David, ¿quién soy yo para que tengas memoria de mí, para que me visites? ¿Quiénes somos, hermano? ¿Qué tan grande amor nos ha tenido Dios para manifestar esta clase de amor que estando en el entronado, tuvo esa decisión de venir a salvarnos, manifestándose en un cuerpo de forma corporal? Pues bien, en ese entendido es que por eso entendemos que Jesús, el Hijo de Dios, es 100% Dios, por cuanto Él es Dios. En Él, el cuerpo, se manifestaba la plenitud de la deidad, la plenitud de Dios Altísimo. Y esto no se recibe sino insisto, por revelación del mismo Dios. Dios quiere que conozcas esta verdad, Dios quiere que proceses esta verdad, Dios quiere que metas esta verdad en tu mente y en tu corazón y que sepas qué valor tienes delante de Dios, que eres valioso, valiosa para Él, tanto que Él hizo lo que hizo por amor a tu propia persona. De hecho, por toda la humanidad. Sin embargo, no todos aceptan, no todos le reciben. Dice la palabra de Dios que el mismo Jesús dice, he aquí estoy a la puerta y llamo, si abres la puerta entraré y cenaré contigo por la eternidad. Entonces, te invito a recordar ese momento en el que le diste acceso a Jesús a tu vida. Creo que ese es el momento más significativo, más valioso de toda tu existencia, porque en ese momento hiciste válido, hiciste efectivo ese plan de salvación en tu propia persona. Y por otro lado, bueno, pues Jesús es es 100% hombre. Por eso Él también se manifestaba en las Escrituras, se llamaba a sí mismo como el Hijo del Hombre. Fíjate qué importancia es que Jesús, siendo Dios, se hiciera hombre. Y hay un pasaje que nos lo deja ver de una forma muy clara, que es Hebreos 4:15. Hablando de Jesús, dice que Él es nuestro sumo sacerdote, ¿sí? Él es quien intercede entre nosotros y Dios Altísimo, porque Él comprende todas nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, Él nunca pecó. Fíjate qué interesante, Jesús enfrentó cada una de las pruebas que nosotros como hombres hemos enfrentado. Él enfrentó pues la soledad, la desesperación, la traición, la afrenta. Cada situación difícil que tú hayas o estés enfrentando en tu vida, nuestro Señor Jesucristo también la enfrentó. De tal forma que Él conoce con detalle tu sentimiento. Él es el sacerdote perfecto.
porque está mediando entre nosotros de frente a Dios Padre, porque Él conoce cada una de nuestras necesidades, cada una de nuestras angustias, cada uno de nuestros miedos, con precisión por cuanto Él vivió en un cuerpo humano. Sin embargo, como lo dice el pasaje, Él nunca pecó, de tal forma que puedes creer y puedes estar tranquilo y confiado que Él conoce el dolor, conoce la situación difícil que estás enfrentando, y por otro lado, Él tiene un amor profundo por ti, con el cual nunca te va a dejar. Por eso nosotros hacemos bien en buscarle de continuo y aprender más de Él, porque en ese sentido nos acercamos a Él y Él siempre nos va a ayudar si es que nosotros tenemos ese corazón dócil y entendido de su grandeza y de su amor por nosotros. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Quedó claro? Eric, Diana, Samuel, Enrique. Hermano, ahorita que decía que Jesús experimentó todas nuestros mismos, digamos, dolencias y eso, Sí. ¿hay algún versículo donde hable de que Jesús estuvo enfermo? O sea, por ejemplo, que también haya experimentado la enfermedad. ¿Sí pudo haber sido posible eso? Porque Él era el sanador por excelencia, pero ¿pudo Él haber experimentado la enfermedad? Qué interesante pregunta. No se me viene ningún pasaje que hable precisamente de que Él haya experimentado enfermedad, pero sí hay pasajes donde dicen que Él lloró cuando... Fíjate qué interesante pasaje es. La Biblia dice que Jesús lloró cuando Lázaro estaba muerto. A ver, yo quiero que pienses conmigo lo siguiente. Jesús mismo sabía que lo iba a resucitar y sin embargo él lloró, que Lázaro estaba muerto. Parecía contradictorio, ¿no? Parecería. Pero no, o sea, lo que nos está diciendo el pasaje es que él manifestaba su lado humano, ¿verdad? Otro pasaje que se me viene a la mente es cuando él dice que previo a su crucifixión, él incluso oró diciendo que si fuese posible no pasara lo que iba a pasar, ¿no? Pero que se hiciera la voluntad de Dios. Con esos dos pasajes en mano, podríamos entender que en algún momento, en su calidad humana, también tuvo un resfriado o alguna enfermedad común de la que tenemos nosotros, porque pues él experimentó angustia, tristeza y algunas situaciones muy, muy humanas. Enrique, ¿quieres opinar? Bien. Lo que pasa... A ver, yo me hago mi... Bien. Sí, dile que sí te escucha. ¿Sí me escucha? No se oye nada. Sí, te escuchas bien. Ok. A lo que voy es que cuando nos dice varón de dolores experimentado en quebranto, seguramente en el transcurso de su
niñez, a su juventud, a todo lo que no se nos narra acerca de él, fue como cualquiera de nosotros. Se enfermó de gripas, a lo mejor se enfermó del estómago por comer cosas que no debía, pero cuando es acusado y es llevado ante Pilato, que lo empiezan a castigar con los azotes, él seguramente tuvo el dolor físico más fuerte que cualquiera pudiera haber recibido. El hecho es que, desde mi punto de vista, la sangre de Jesús se derramó desde ahí, y en la cruz, cuando le clavan la lanza en el costado, lo que sale ya es su espíritu. Esa agua para mí es el espíritu de Jesús, el Espíritu Santo. Entonces, experimentado en dolores, imaginemos el dolor que sufrió de estar ahí. Y emocionalmente, pensando en esto, imaginemos el dolor que sintió después de que por meses, mientras él andaba predicando, lo seguían multitudes de más de 10,000 gentes. Y en el momento que es presentado ante el concilio y luego ante Pilato, él fue la persona más sola del mundo en ese momento, porque nadie lo respaldaba. Toda la gente que lo siguió, incluso mucha de esa gente, lo acusaba y lo señalaba. Y al final, aún el Padre se apartó de él. Si alguien sabe de dolor y de quebranto, es Jesús. No, sí, efectivamente, mi estimado hermano, es correcto. Hay cosas que las escrituras nos dejan claras que él atravesó, otras las podemos deducir, como bien lo comenta Enrique. Sí, cuando hablamos de que él es 100% humano, pues él atravesó cada circunstancia, cada situación que atraviesa el género humano, y sí, efectivamente, él fue traicionado, también en la cruz él argumentó, él gritó, ¿por qué me has dejado?, ¿no? Cuando le dice al Padre. Efectivamente también fue castigado, previo a su crucifixión. Las escrituras dicen que él sudó gotas como de sangre, pero bueno, si bien su sangre efectivamente se estuvo derramando desde sus azotes, más adelante vamos a ver cómo la obra completa de Jesucristo, el ciclo se completa, por decirlo así, cuando Él resucita. Entonces, porque cuando hablamos de la obra completa de salvación por la humanidad, involucra la muerte y resurrección. Eso lo vamos a ver en el siguiente punto. Pues sí, podemos decir entonces que Jesús definitivamente se enfermó. Incluso si uno lo analiza detalladamente, uno va a poder darse cuenta que parte de la naturaleza de los hombres tiende al envejecimiento, y ese envejecimiento es parte de las consecuencias del pecado que hay en nosotros, lo cual se va a revertir cuando resucitemos y tengamos un cuerpo glorioso como el cuerpo de Jesucristo que Él tuvo después de que Él resucitó. Ese envejecimiento, si lo analizamos detalladamente, lo vamos a ver como parte de una enfermedad, parte de la enfermedad por motivo del pecado, porque el hombre había sido creado para no morir, pero por motivo del pecado fue que sus años se empezaron a hacer cada vez más cortos, y es por eso que ustedes van a ver que las primeras generaciones después de que Adán y Eva salieron del huerto del Edén eran personas que duraban muchos años, eran personas que tenían largas vidas, y esas se iban acortando hasta que las escrituras señalan que ahora los hombres viven
alrededor de 70 años, 80 si son muy robustos, y es parte también de la enfermedad adquirida por motivo del pecado, lo cual también Jesús tuvo en su cuerpo primero antes de resucitar. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Son las 5:03, vamos a darle 10 minutos de descanso, mis hermanos. No se desconecten, nada más apaguen su video y su audio, y a las 5:15 regresamos. Y bien, pues vamos a hablar ahora de la manifestación de la deidad de Jesús por sus obras aquí en la tierra. Hay un pasaje muy interesante que nos habla de la obra de Dios por medio de Jesús en la tierra, y esto lo encontramos en 2 Corintios 5:19. Fíjense cómo este pasaje, de una manera muy clara y de una forma muy concentrada, nos deja ver cuál era el porqué de Jesucristo y su nacimiento y obra en la tierra, ¿no? Dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Este pasaje nos deja ver de una forma muy directa, muy conciso, la obra de Jesucristo, el amor de Dios. Yo este pasaje lo entendí con un ejemplo que una vez escuché de un caso que pasó en Estados Unidos, donde una chica la habían llevado al juez porque la habían encontrado manejando en estado de ebriedad. Entonces a esta chica la llevaron al juez. Y una vez que estaba en el juez le dictó sentencia y le dictó una infracción, la más alta que el condado le podría dictar a alguien que haya sido encontrada en esa situación de estar manejando en estado de ebriedad. Entonces el juez le impuso una pena muy alta de dinero, y muchos se sorprendieron porque decían, bueno, y pues, como que este juez se pasó, ¿no? La chica evidentemente no podría pagar esa cantidad de dinero, pero acto seguido, el propio juez, cuando terminó el juicio, se bajó de su silla, se quitó su bata de juez y fue y él mismo pagó la sentencia de la muchacha. Pues resulta que el juez era el papá de la muchacha. Entonces, este juez no fue injusto, él mismo dictó la sentencia más alta por motivo de la infracción de su hija. En su calidad de juez determinó una multa muy alta, pero sabiendo que la hija no la podría pagar, en su calidad de padre, se bajó de la condición de juez y fue y pagó la multa. Entonces ese mismo hombre era tanto el juez como el padre que pagó la pena. Pues algo así pasó, guardando las diferencias con lo que nosotros hizo Dios. Dios estableció que por motivo del pecado el hombre debería morir. Y entonces nosotros todos, por cuanto pecamos, dicen las Escrituras, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y luego entonces se tenía que pagar por motivo de ese pecado.
El mismo Dios se bajó de su trono, se hizo carne y se entregó en muerte de cruz, para manifestarse con él, para manifestar una reconciliación con él mismo a favor de la humanidad, a favor tuya y mía. Por eso ahora ya lo vas a entender, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Mira, qué interesante, ¿verdad? Dios como juez, como Dios altísimo, insisto, había determinado que todo el que pecara tenía que morir, sabiendo que no había forma de que nosotros pudiéramos pagar por motivo de nuestro pecado. Él se hizo hombre y Él nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo, no tomando más en cuenta nuestro pecado, limpiando, lavando nuestro pecado, clavando el acta de decreto que se levantaba en nuestra contra en la cruz, ¿sí? Y es ahora lo que estamos recibiendo, pues este maravilloso mensaje ¿de qué? De reconciliación, porque siendo enemigos de Dios, por medio de nuestro pecado, Él no tomó en cuenta ese pecado, sino que por medio de su amor y ese amor eterno, se humilló, se hizo hombre y se entregó en la cruz por motivo de nosotros, para reconciliarnos con Él mismo y que pudiéramos entonces tener una comunión íntima y recibir al Espíritu Santo en nuestros corazones. Y es así que nosotros hemos recibido el más maravilloso mensaje que la humanidad ha podido recibir, y gracias a él hemos podido comprender cuán grande es su amor por nosotros. Y bien, pues lo que les comentaba hace un momento, la obra de reconciliación, la obra de salvación que Dios planeó desde la eternidad y ejecutó en algún momento de la historia a favor de nosotros, toma su ciclo completo por medio de la muerte de Cristo, que ya le hemos venido aquí detallando, pero incluye también su resurrección, la resurrección de Cristo, ¿sí? Fíjate ya lo que dice aquí Romanos 14:9, que Cristo murió y resucitó con este propósito: ser el Señor de los vivos y de los muertos. Él venía con ese propósito de entregarse, muerte de cruz, para derramar su sangre, y esa sangre es el precio de nuestra vida, pero Él resucitó. A Él la muerte no lo pudo retener porque no había pecado en Él. Él avergonzó a la muerte, y en esa resurrección Él nos ha prometido que también nosotros resucitaremos. Cuando Él resucita, se conoce, se sabe que Él ahora lo hace en un cuerpo glorificado, un cuerpo con unas condiciones muy particulares. La principal es que ese cuerpo ya no muere otra vez, ya no envejece, ya no tiende a las enfermedades, como lo preguntaban hace un rato. Ya ese cuerpo glorificado ya no tiene esa condición de envejecer, ni de estar proclive a las enfermedades, sino que es un cuerpo glorificado, entre otras cosas que también manifiesta ese cuerpo. Bueno, pues ese cuerpo es el que también Jesús nos ha prometido a nosotros cuando Él nos resucite de entre los muertos. Y finalmente, bueno, pues esto ya lo hemos escuchado, pero es interesante e importante confirmarlo, recordarlo, que Jesús tuvo un nacimiento virginal.
En Lucas 1:31 le dice un ángel a María que concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Y luego María preguntó, ¿pero cómo podrá suceder eso? Le preguntó María al ángel. Soy virgen, y el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo tanto el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Entonces, Jesús tiene una concepción y un nacimiento de María, un nacimiento sobrenatural. María, siendo virgen, fue concebida por el Espíritu Santo, y desde ahí podemos ver cómo se da esta dualidad de su condición, 100% hombre y 100% Dios. Y bueno, pues el mismo Jesús, si bien nació en un momento de la historia de la Virgen María, él ya existía antes de ese momento y seguirá existiendo más allá de los límites físicos que impone el tiempo y el espacio. En Juan 8:57, la gente le dijo, ni siquiera tienes 50 años, ¿cómo puedes decir que has visto a Abraham? Si Abraham pues ya había pasado, ¿no? En el tiempo, años de que él ya no estaba con el pueblo, y Jesús contestó, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. Con esto deja a Jesús ver y les deja muy claro que él existía incluso desde antes que se diera la concepción del Espíritu Santo en María. Ese fue un detonante para que Jesús se manifestara en un punto de la historia de los hombres, pero él ya existía desde antes incluso que Abraham. Aún antes de que Abraham naciera, yo soy. Y en Apocalipsis 22:12, cuando él da el mensaje a las iglesias por medio del apóstol Juan en la isla de Patmos, deja más claro, con mayor luz, lo que significa el yo soy, ¿no? En cuanto a su eternidad. Dice Jesús, miren, y esto te lo dice a ti, me lo dice a mí, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el último, el principio y el fin. Jesús es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Él es por sí mismo, a él no lo condiciona el espacio, el tiempo. Él es eterno. Él existía desde antes que existiesen todas las cosas, y él vive por siempre y para siempre porque él es Dios. Entonces, hoy hemos aprendido cómo Jesús, en su calidad de hombre, se manifestó hace un poco más de 2000 años por medio de María en un nacimiento virginal para cumplir un propósito, para que por medio de él Dios reconciliara al mundo, nos reconciliara con él mismo por medio de la obra de Jesús, que incluye su muerte y su resurrección, y como moneda de pago por nuestras vidas, la sangre derramada, sí, en la cruz o alrededor de la cruz del Calvario. Él resucitó, él tiene un cuerpo glorificado que también nos promete a nosotros hemos de tener cuando resucitemos, pero en su calidad de Dios, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es inmutable, Él no cambia, Él es el Dios eterno, el Rey de Reyes,
Señor de señores, y a Él sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el imperio y todo el poder, porque Él es el digno, el Cordero y el Rey de Judá, el León de Judá. Pues es prácticamente el tema, muy interesante. Por un lado, efectivamente, cuando nosotros conectamos con la divinidad de Jesús y se nos revela su grandeza, pues por un lado, efectivamente, conectamos con un amor que nos hace sentirnos amados y nos hace sentirnos seguros de ese amor, que si Dios hizo todo eso por nosotros, ¿qué no hará, verdad? Si siendo pecadores Dios nos salvó, ¿cuánto más seremos salvos de la ira, siendo ya justificados por su sangre, dicen las Escrituras? Eso quiere decir que, pues, efectivamente Dios quiere que vivamos una vida plena, con seguridad, que por encima de las circunstancias que estemos atravesando, confiemos que Él está cerca y Él nos va a ayudar. Por otro lado, pues también hay un compromiso, ¿verdad? Hay una gratitud que se tiene que manifestar en hechos, no en palabras nada más, con toda nuestra forma de vida y con nuestro testimonio. Y también, como lo decía Marce, efectivamente también hay un propósito que se va a cumplir en nosotros, y ese propósito tiene que ver con también venir a ser instrumentos en sus manos para salvación de otros. Acuérdense que la consecuencia de vivir sin Dios, sin la reconciliación que es por medio de Jesucristo, conlleva la ira de Dios. Una ira que inevitablemente el hombre, por motivo de su pecado, tarde que temprano va a enfrentar, y Dios quiere que seamos librados de esa ira venidera, y si ya lo somos, pues que seamos instrumentos de sus manos y que alcancemos las promesas y bendiciones que Él tiene para todos nosotros. Pues muy bien, vamos a terminar orando y dándole gracias a Dios por este tiempo y que Él siga hablándonos a nuestro corazón. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, por que tú te revelas a nuestras vidas, Señor Jesús, y tu amor, tu misericordia, compasión, tu cuidado, es algo indescriptible. Yo te ruego, Señor, que continúes obrando y hablando a la vida de mis hermanos. Muéstrales cuánto les amas. Muéstrales, Señor, que tú tienes cuidado de ellos, que por encima de toda problemática, ellos pueden confiar en ti, Padre, y que, Señor Jesús, ninguna doctrina los mueva del conocimiento que ellos están adquiriendo, de saber que tú, Jesús, eres Dios y que te manifestaste en esta tierra con el propósito de traernos salvación, traernos vida eterna, traernos, Señor, una vida nueva, darnos vida entre los muertos, y que aún, Señor, tú nos prometes que incluso si morimos, tú nos levantarás de entre los muertos y nos resucitarás y nos darás un cuerpo incorruptible, Padre, y en esa condición estaremos contigo por siempre. Bendito Dios, y ayúdanos, Padre, ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a tener nuestros ojos en la meta que eres tú, Cristo, y danos la fortaleza, el ánimo y la pasión, Señor, por buscarte todos los días de nuestra existencia. Señor, yo te ruego porque ayudes a mis hermanos en toda prueba, en toda circunstancia. Bendito Dios, y que todo aquello que requiera sanidad en sus vidas sea sanado, bendito Dios, y sean ellos fortalecidos con el poder de tu Espíritu Santo. En tu nombre, Jesús. Amén.